todos, bienvenidos. En este video vamos a trabajar el tema de recta en el espacio. Como les había comentado, en recta en el plano, dividimos el video en dos partes. En esta primera parte vamos a analizar la ecuación vectorial paramétrica simétrica de la recta en el espacio. Si ustedes ya han visto el video donde tratamos el tema de ecuación vectorial de la recta en el plano, verán que presenta una gran similitud lo que vamos a trabajar ahora en la extensión al espacio. Vamos a considerar una recta L, pero una recta en el espacio, un punto P de P sub 0 de esa recta y un vector B paralelo a la recta. Vamos, del mismo modo que hicimos en el plano, a considerar un punto P de coordenadas X, Y, Z distinto del punto P sub 0. Al igual que habíamos definido en recta en el plano, el punto P va a pertenecer a la recta L si solo si el vector P0P es paralelo al vector B. Y recordando nuevamente que dos vectores son paralelos y son proporcionales, vamos a poder escribir al vector P0P como el vector lambda por B. Recuerden que lambda pedimos en este caso que sea distinto de 0 para que P sub 0 y P sean puntos distintos. Nuevamente en el gráfico pueden observar que el vector OP se puede expresar como la suma del vector OP0 más el vector P0P, aplicando nuevamente la regla de la poligonal que vimos cuando sumamos vectores en forma geométrica. Si reemplazamos P0P, el vector P0P por lambda B, obtenemos la llamada ecuación vectorial de la recta. Para encontrar la expresión vamos a reemplazar cada uno de estos vectores en esta igualdad por sus componentes. Recuerden que el vector OP es el vector asociado al punto P, por lo tanto sus componentes son X y Z. El vector OP0 es el vector asociado al punto P sub 0, por tanto sus componentes son X0 y 0, Z0, y las componentes del vector director de la recta, o sea, del vector B, en este caso son B sub X, B sub Y y B sub Z. Y que lambda, por supuesto, es un escalar que toma valores comprendidos de menos a más infinito. Veamos un ejemplo. La ecuación vectorial de la recta L que pasa por el punto 1, 1, 0 y por el punto Q, 3, 2, 1. Recordamos ahora la ecuación vectorial de una recta en el espacio y si bien no tenemos el vector B puntualmente definido, sabemos que el vector B coincide con el vector PQ que obtenemos restando las coordenadas del extremo, o sea de Q, con las coordenadas del origen que es P. 3 menos 1 es 2, 2 menos 1 es 1 y 1 menos 0 es 1. Por lo tanto, nuestro vector director de esta recta L que estamos tratando de encontrar su ecuación en el espacio es el vector de componentes 2, 1, 1. Reemplazamos el vector OP sub 0 por el vector asociado al punto P, es decir, por el vector de componentes 1, 1, 0. Y reemplazamos el valor del vector B por las componentes que hemos encontrado en el paso anterior. De manera tal que hemos encontrado la ecuación vectorial de la recta L. Recuerden que podríamos haber elegido el punto Q para encontrar la ecuación también, ¿no? Y la ecuación de la recta no variaría, variaría la expresión, pero la recta seguiría siendo la misma. Recuerden también que una vez que le asignamos a lambda un valor, lo que vamos obteniendo son los distintos puntos de la recta L. Por ejemplo, para un lambda igual a menos 1, reemplazamos el lambda por menos 1, realizamos la operación entre vectores y obtenemos un punto de la recta. El punto
menos 1, 0, menos 1, que pertenece a la recta L. Tomemos ahora este segundo ejemplo donde nos dan una recta L en forma vectorial y nos piden determinar si el punto P de coordenadas menos 1, 5, 1 pertenece a la recta. Si el punto pertenece a la recta, debe verificar la ecuación vectorial. Reemplazamos las coordenadas de x, y z por el punto del que nos están pidiendo determinar si corresponde. Recuerden que en este caso estaríamos hablando del vector asociado a el punto P, o sea, el vector menos 1, 5, 1. Esas son las componentes del vector. Vamos a distribuir el lambda a cada uno de los componentes del vector B, de manera tal que nos queda 4 lambda, 2 lambda, lambda. Vamos a sumar los vectores correspondientes, sumando componente a componente, o sea, menos 1 más 4 lambda, 1 más 2 lambda y 3 más lambda. Y por igualdad de vectores vamos a plantear que para que esto se verifique y el punto entonces pertenezca a la recta, menos 1 tiene que ser igual a menos 1 más 4 lambda, es decir, la primera componente del vector O P tiene que ser igual a la primera componente del vector suma que hemos encontrado. En este caso despejamos lambda y nos da que lambda es igual a 0. Pero no basta con encontrar un valor de lambda, debemos encontrar el lambda en las tres ecuaciones. El lambda es único, por lo tanto no puede ocurrir que en una componente lambda valga 0 y, como observan ustedes, en la segunda componente sea necesario que lambda valga 2 para que se verifique la igualdad, y en la tercera componente lambda debería valer menos 2 para que se verifique. Esto es imposible. O sea, si bien esos son los valores de lambda que verifican cada una de las ecuaciones, el lambda es único para ese punto. Por lo tanto, no existe un lambda que pertenezca a los reales que satisfaga las tres ecuaciones al mismo tiempo, lo que nos permite concluir que este punto no pertenece a la recta L. De mismo modo que trabajamos la ecuación paramétrica en el plano, vamos a hacerlo en el espacio. Vamos a partir de la ecuación vectorial de la recta en el espacio que acabamos de ver, y si ustedes recuerdan cuáles fueron los pasos que hicimos en la oportunidad cuando vimos la ecuación paramétrica de la recta en el plano, lo primero que vamos a hacer es resolver la multiplicación del vector B por el escalar lambda. Recuerden que había que multiplicar cada componente de B por el escalar. Luego vamos a resolver la suma de esos vectores de manera tal que obtenemos un vector suma cuya primer componente es x0 más lambda por b sub x, una segunda componente que es x0 más lambda por b sub y, y una tercer componente que es z0 más lambda por b sub z. Una vez que queda planteada la igualdad de estos dos vectores, para que esta igualdad se verifique, ustedes saben ya que la primer componente del primer vector debe ser igual a la primer componente del segundo. Es decir, vamos a plantear que x tiene que ser igual a x0 más lambda b sub x, que y tiene que ser igual a y0 más lambda b sub y, y que z tiene que ser igual a z0 más lambda b sub z, con el lambda que toma valores reales de menos a más infinito, obteniendo de esta forma la llamada ecuación paramétrica de la recta en el espacio. Finalmente, vamos a deducir la ecuación simétrica de la recta en el espacio. De igual modo, como hicimos en el video donde explicamos la ecuación simétrica de la recta en el plano, la ecuación simétrica la vamos a deducir de la ecuación paramétrica de la recta L. ¿Recuerdan cómo era el procedimiento? Había que despejar lambda de cada una de las ecuaciones que definen a la ecuación paramétrica de la recta. En el primer caso, en la primera ecuación, lambda termina siendo igual al cociente de x menos x0 sobre la componente en x del vector b.
En la segunda ecuación, lambda es igual a i menos i0 sobre b sub i, y en la tercera ecuación, lambda es igual a z menos z0 sobre b sub z. Recuerden que para que esto tenga sentido matemático, tanto la componente en x, en y y en z del vector b tiene que ser distinta de 0. Como lo que estamos planteando en cada una de estas expresiones es el valor de lambda, y el lambda es el mismo en todas las ecuaciones, podemos igualar las expresiones obteniendo la llamada ecuación simétrica de la recta. Recuerden que lo que habíamos hablado en el plano, las componentes del vector director de la recta se encuentran en los denominadores de estas igualdades. Y los valores de x, y z que anulan a los numeradores definen el punto por el que pasa la recta. Uno de los puntos, el p sub 0, que hemos elegido para encontrar la ecuación de la recta. Entonces, este video con un tercer ejemplo nos da la ecuación vectorial de la recta L y nos piden encontrar la ecuación paramétrica y simétrica de la recta S que pasa por el punto P de coordenadas 5, 6, 3 y que tiene igual dirección que L. ¿Cuáles son los datos que nos están dando? Nos están dando un punto de la recta S y la información de que la dirección de S es igual a la dirección de L. ¿Qué podemos concluir entonces? Que el vector director de S es igual al vector director de L. Y, por lo tanto, el vector director de S es el vector 4, 2, 1. El vector de componentes 4, 2, 1. Con el punto P y la información del vector director de la recta S, podemos expresar a la recta en forma vectorial. Sin embargo, nos están pidiendo que la recta S la expresemos en función o de forma paramétrica y simétrica. Entonces, recuerden ustedes cómo era el procedimiento para pasar de la ecuación vectorial a la simétrica y a la paramétrica. Comencemos con la paramétrica. Había que multiplicar el vector director de la recta por lambda, sumar los vectores en el miembro de la derecha y finalmente, por igualdad de vectores, concluir que x es igual a 5 más 4 lambda, y es igual a 6 más 2 lambda y z es igual a 3 más 1 lambda, con el lambda que toma valores reales de menos a más infinito. Fíjense que multiplicar lambda por 1 es poner lambda directamente, con lo cual obtenemos la ecuación paramétrica de S equivalente a la que hemos expresado a la izquierda de la pantalla. Y a partir de la ecuación paramétrica encontramos la ecuación simétrica de la recta. ¿Recuerdan cómo hacíamos ese procedimiento? Despejábamos lambda de cada una de las ecuaciones y luego igualábamos. En este caso, si despejo lambda de la primera ecuación, voy a establecer que x menos 5 sobre 4 es igual a lambda. De la segunda ecuación voy a decir que i menos 6 sobre 2 es igual a lambda. Y de la tercera ecuación que z menos 3 sobre 1 es igual a lambda. Recuerden entonces que cuando obtenemos, luego de igualar esas expresiones, obtenemos la ecuación simétrica de la recta S, recuerden que los denominadores corresponden a las componentes del vector director de la recta S. Y los valores que anulan cada numerador me dan las coordenadas del punto de uno de los puntos por donde pasa la recta, fundamentalmente del punto que he utilizado para definirla. Cerramos entonces aquí el tema recta en el espacio. Hasta luego.